Agradezco muchísimo que esta tarde nos acompañe Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, para hablar de las implicaciones de esto, que es un avance, uno más, en materia de una deuda histórica que existe con las mujeres. Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, bien, igual, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Oye, Citlali, pues ahí está un decreto por el que se reforman 7 leyes secundarias. ¿En qué consisten, Citlali? Mira, se cierra, digamos, este ciclo legislativo de las primeras reformas que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero unas reformas constitucionales y ahora este paquete de reformas que básicamente son, yo creo que el paso más importante que ha habido no solo en México, sino seguramente en muchas partes del mundo, en garantía de derechos. ¿Qué significa? Que el Estado mexicano queda obligado a garantizar la igualdad sustantiva, a garantizar los derechos efectivos, digamos, tanto hombres y mujeres. Se plantea la brecha salarial, que se elimine, es decir, que hombres y mujeres que hacen el mismo labor y tienen el mismo puesto ganen lo mismo. Se refuerzan los compromisos del Estado mexicano en materia de prevención y atención a la violencia, prácticamente obligando tanto a personas juzgadoras a que lo hagan con perspectiva de género, como también, digamos, a todas las autoridades de seguridad pública. Y además se crea algo que es muy importante, que es el Registro Nacional de Órdenes de Protección para las Mujeres, porque muchas veces pasa que una mujer es golpeada, que va ante alguna autoridad, se emiten medidas de atención u órdenes de protección, pero al no haber un registro nacional y no haber una coordinación entre las distintas autoridades, muchas veces lamentablemente ya no se previene, y resulta que cuando vemos un feminicidio, resulta que había ya alguna orden de protección o alguna autoridad que había la víctima tocado la puerta antes. Entonces, bueno, digamos, es todo un andamiaje constitucional y jurídico que nos obliga a todas las autoridades a garantizar la igualdad en derechos y a garantizar y fortalecer el combate a las violencias, y pues prácticamente es una cobertura para las mujeres de este país y una obligación en el caso nuestro como Secretaría de Mujeres, pues para poder incidir con todas las autoridades correspondientes a que ahora sí que a que se coloquen este nuevo chip a favor de las mujeres. Importante lo que mencionas sobre, ahora que ya está plasmado en la Constitución a través de la modificación de estas 7 leyes secundarias, que exista coordinación entre todas las instancias a las que les corresponde garantizar estos derechos, garantizar lo que dice la letra de nuestra Carta Magna. Citlali Hernández, Ernestina Godoy hizo un llamado a los congresos de los estados, ¿no?, para que armonicen sus legislaciones. ¿Qué te parece si recordamos lo que dijo la consejera jurídica de la presidencia? Que le hacemos un llamado a todos los congresos estatales, a los gobiernos locales, para que inicien también la armonización, no solo de su constitución, sino de distintas leyes, para que tengamos la protección las mujeres en todos los niveles. Así que es una gran noticia para nosotras las mujeres lo que hoy va a firmar la presidenta. No veo que ningún congreso estatal pudiese no estar de acuerdo, y además por unanimidad, en un tema que trasciende la política, los partidos, las preferencias, las filias y las fobias, ¿no, Citlali? Exactamente, porque además decir que las reformas constitucionales, además de ser aprobadas en la Cámara de Diputados, se aprobaron en la mayoría de los congresos locales. Entonces ya con esto lo que sigue es homologar en los congresos locales las leyes, así como la creación fiscalías especializadas. Es decir, ese es como el punto de partida para que todos los 3 poderes de la Unión, para que los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, digamos, hagan las modificaciones que tengan que hacer para cumplir con la Constitución y con las leyes, y que podamos todas y todos coordinarnos a favor de las mujeres, y que ese retraso histórico que hay en acceso a los derechos pues se vaya minorando con acciones reforzadas que tengamos todas y todos en este sexenio. Y también, insisto, la atención a la violencia, que lamentablemente muchas veces hay impunidad,
Y fundamentalmente, pues desde la Secretaría también estaremos en las políticas de prevención que nos ha encargado la presidenta. Sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las reformas a través de las cuales se firmó un decreto, se faculta a las instituciones policíacas para aplicar medidas y órdenes de protección para mujeres, para adolescentes, para niñas, para niños, para menores de edad. Citlali, la Secretaría de las Mujeres estará en coordinación con las autoridades para determinar cuáles son las medidas que deberán aplicar. Sí, hay, digamos, estas leyes facultan a la Secretaría de las Mujeres para acompañar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es, digamos, quien quedará a cargo de estos registros, de estas medidas de protección, y para, digamos, garantizar, mira, uno de los temas que también vienen en estas leyes es la famosa ley vicaria, que muchas veces se divorcia un hombre, una mujer, y de repente se utiliza a los niños ya en toda la judicialización como una manera de seguir lastimando. Y a veces los jueces no piensan ni en el interés superior de la niñez, ni tampoco, digamos, con una perspectiva de género, y pues muchas veces esto escala en más violencia, y al tener, digamos, facultades la Secretaría de Seguridad Ciudadana para emitir medidas de protección y demás, pues es mucho más fácil acompañar o prevenir que temas que han iniciado con violencias, digamos, no quiero decir menores, pero con violencias que lastiman, pues no escalen a una violencia que asesine. Entonces, es muy importante esto de las medidas de protección y que las autoridades de seguridad pública y ministerios estén facultados para poder emitir estas órdenes. Sí, esta violencia vicaria que termina dañando principalmente a los niños, es a quien más daño se les hace con el ejercicio de esta terrible conducta que se da por parte de algunos padres de familia. Citlali, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hay reformas para que esta brecha salarial en razón de género sea abolida. Es increíble que en pleno siglo XXI siga existiendo. Exacto. ¿No? Sí, es un blindaje para las mujeres que hacen el mismo trabajo y tienen un salario distinto que el de sus compañeros hombres. Y creo que también se vuelve, lo importante de la norma constitucional y las leyes es que se vuelven una obligación de las autoridades y de las personas correspondientes, digamos, en este caso, los empleadores. Entonces, al ser una obligación o por convicción o porque obligación, se tendrá que respetar que no exista esta desigualdad en el salario, y si no existiera voluntad o entendimiento de las y los empleadores, pues las mujeres trabajadoras podrán pues con la Constitución en la mano o recurrir a la Secretaría del Trabajo. Entonces, por eso te digo que es como una gran protección para las mujeres de este país que permite, por un lado, que las autoridades actuemos en consecuencia en este tiempo de mujeres que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enunciado, y por otro lado es una herramienta también para las mujeres para poder hacer valer estos derechos de los que ya es todavía mucho más garante al estar en la Constitución y en la modificación de estas leyes. Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres de nuestro país, finalmente pregunto sobre esta iniciativa, sobre esta ya publicada reforma a leyes secundarias sobre la brecha salarial en razón de género. ¿Busca ser punitiva o busca corregir el problema? Es decir, la mujer que denuncie, ¿se le garantizará a través de la ley que se le otorgue el trabajo y el salario o una multa a la empresa? Pues mira, busca ser correctiva, busca iniciar una etapa de igualdad, un poco como las modificaciones que ha habido en materias laborales, ¿no? El salario mínimo, los derechos de las personas trabajadoras del hogar, etcétera, son una obligación. Nos toca a las distintas autoridades sensibilizar a quien corresponda que atienda esas obligaciones. Y bueno, pues como toda obligación legal no atendida, pues siempre hay sanciones. Entonces, pero bueno, nosotros esperamos que sea de conocimiento de todas y de todos a partir de este momento, que en este país
ya está prohibida la distinción de salarios con el mismo trabajo entre hombres y mujeres, Sí. y que bueno, estaremos nosotras haciéndolo de conocimiento de todo México y también garantizando que así sea, y Sí. las mujeres podrán recurrir a las autoridades correspondientes si es que no se está cumpliendo con la ley. Y ya está plasmado en la Carta Magna de nuestra Constitución estas modificaciones de derechos a las mujeres. Gracias, Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres. Te mando un abrazo. Igual, al contrario, un gustazo. Buenas tardes. Hablamos pronto. Gracias. Nos vamos a una pausa. No se vayan. Volvemos.